Icon Radio. Icon Radio. La explosión de tus sentidos. La máquina del tiempo. Desenterrando el pasado. Bienvenidos a todos los radioescuchas de La Máquina del Tiempo. Nosotros junto a ustedes desenterraremos el pasado. Yo soy Vanessa. Como siempre está conmigo Albita, quien nos contará quién es el personaje que nos acompañará el día de hoy. Hola Vané, así es, se trata nada más y nada menos que de Sor Juana de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenida, Sor Juana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por su invitación. Es una grata sorpresa. Y también gracias por viajar 345 años al pasado. Un honor tenerte aquí, la verdad es que vale la pena porque muchos de nuestros amigos radioescuchas quieren saber más de ti. Eso me da mucho gusto. La historia es importante ya que nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Sor Juana, sabemos que naciste en la hacienda de San Miguel, Nepantla, en el Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Actualmente vivimos una época de mucha violencia. ¿Por qué no nos cuentas cómo era la situación que se vivía en aquellos años? Bueno, déjame contarte que antes la violencia era mínima, pero lo que predominaba era el machismo. Prácticamente lo que decían los hombres era totalmente ley, y nuestra opinión era abolida, con lo cual nunca estuve de acuerdo. Fuiste hija de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro Manuel de Asbaje. ¿Cómo fue la relación con ellos? Antes que eso tienen que saber que mi padre murió cuando yo era muy pequeña y realmente yo me crié con mi abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panoyán. Yo no estuve con mis padres, pero aún así mi madre era sumisa y todo lo que mi padre decía, ella lo obedecía. Después de que mi abuelo falleciera, mi madre me mandó a vivir con su hermana a la capital. Tenemos entendido que cuando tenías 3 años ya mostrabas un gran ingenio. ¿Cómo fue que a tan temprana edad ya sabías leer y escribir? Siempre me interesó el estudio y aunque a las mujeres no se nos permitía estudiar, en ese entonces decidí valerme de una mentira piadosa y fue así que de cierta manera obligué a mi maestra de mi hermana a impartirme clases. Desde pequeña fuiste muy astuta. Eso dice mucho del deseo tan grande que tenías por aprender, pero dinos, ¿cuál fue esa mentira piadosa? Bueno, pues cuando acompañaba a mi hermana mayor a clases, siempre le decía a la maestra que mi madre ordenaba que también a mí se me diese la lección del día. Fue de esa manera que pude aprender. Entonces llegaste a la capital sabiendo leer y escribir. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, llegué a casa de la tía María Ramírez, en donde aprendí labores femeninas y a la vez recibí mis primeras lecciones de gramática latina con el bachiller Martín Olivas, lengua que dominé con tan solo 20 lecciones. Eso sí que fue muy rápido, y más porque tengo entendido que el latín es una lengua muy compleja, probablemente la más difícil de aprender, aunque para Sor Juana nada es difícil. Así es, nada es difícil para esta gran mujer. Nos gustaría que nos recitaras uno de tus sonetos, ¿te parece? Por supuesto, dice así. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo de tiempos los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del ciudadano, es una flor al viento delicada, es un resguardado inútil para lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es un cadáver en polvo, es polvo, es sombra, es nada. Ahí lo tienen, simplemente hermoso. Retomando el tema, creo que es muy importante conocer las raíces de los países donde vivimos. Y en México no podemos negar que tenemos 2 grandes ascendencias. Sor Juana, hablando de esto, sabemos que en 1664 ingresaste a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto. ¿Cómo fue esta experiencia? Fue una gran experiencia, grata, porque a la virreina le agradaba mi compañía y la forma en que escribía, y el virrey me observaba estudiar y desarrollarme en el ámbito educativo e intelectual.
así que un día mandó llamar a 40 letrados. Me aplicaron un examen que aprobé satisfactoriamente. Además, tuve una gran amistad con la virreina. Pero después ingresaste al convento. ¿Cuáles fueron los motivos? Tenía dos opciones, una de ellas era el convento y la otra el matrimonio. Para la total negación que tenía el matrimonio, era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Opté por el convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Sin embargo, no me agradó su regulación y me cambié al de Santa Paula. Esto fue porque era la única manera de negarme al matrimonio, pero también seguir estudiando, que era lo único que yo quería. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de este tiempo que pasaste en Santa Paula, y es que tenías cerca de 4,000 libros. Yo soy una gran amante de los libros, y esto me parece admirable y envidiable a la vez. ¿Qué tipo de libros poseías? Mi conocimiento no se centraba en una materia. Gustaba de la astrología, las matemáticas, la lengua, filosofía, mitología, historia e incluso cocina. Me agradaba mucho por escribir. Casi siempre era llamada para realizar obras por encargo. Gané 2 premios en el certamen del Triunfo Paterni. ¿Qué era lo que más escribías? A mí me gustaba escribir mucho sonetos, rondillas, décimas, silvas y liras. Eran mis favoritos. De hecho, mi primer libro publicado fue una compilación de toda esta obra poética. Se llamó Inundación Castálida. A quien también escribí poemas fue a la virreina María Luisa Enrique. Finalmente, hay un poema entre muchos que te destaca. Un poema por el cual eres conocida. ¿Ya sabes de cuál te hablo? Claro, sin duda alguna, hombres necios que acusáis a la mujer. ¿Nos podrías recitar un poco de tan conocido poema? Por supuesto, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decidís que fue livianidad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el deneudo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, creedlas cual la hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa en instancia juntáis diablo, carne y mundo. Sor Juana, muchas gracias por deleitarnos con un poco de este poema. Sin duda alguna es muy bello, pero dinos, ¿cuál crees que haya sido el éxito de este? Sinceramente pienso que fue el que muchas mujeres se identificaron con él, porque como lo mencionaba al principio, estábamos muy reprimidas. La única opinión que tenía validez era la de los hombres, y yo estaba cansada de eso, y lo plasmé, así como la mayor parte de mis pensamientos y sentires. Parece un trabajo maravilloso, Sor Juana. Y desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Hay algo que quieras decirle a nuestro público? Claro, mujeres, no se dejen vencer. Los hombres son inteligentes, pero no más que nosotras. Tenemos coeficiente, también pensamos, y podemos hacer las cosas, y no dejen que nadie les robe sus sueños, porque si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Muchas gracias, Sor Juana. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer platicar con ustedes. El placer fue nuestro y esto es todo, queridos y radioescuchas. Nos encontramos en nuestra siguiente emisión en La Máquina del Tiempo. Hasta pronto. Adiós, con una producción de Vanessa Jurado Ayala. Asistente de producción, Miriam Guadalupe Rivas Mera. Guión, Vanessa Jurado Ayala. Musicalizador, Vanessa Jurado Ayala. Locutoras, Vanessa Jurado Ayala, Alba Jimena Paredes Muñoz, Ciclali Yolat Paredes Muñoz. La Máquina del Tiempo. Desenterrando el pasado. Icon Radio.